En esta oportunidad vamos a tener el informe de la GIEIA, de este grupo interdisciplinario de expertos independientes, quienes realizaron el estudio y el análisis para buscar de las reparaciones, en busca de las reparaciones de las víctimas y encontrar justicia sobre las violaciones de Bolivia ocurridas durante el 2019, donde mencionaron que se reunieron directamente con los familiares de las víctimas. 5 expertos permanecieron por 8 meses en Bolivia realizando investigación. La verdad que hoy este estudio está responsabilizando al Estado de aquel momento, que por los delitos de masacre, donde la policía y militares no cumplieron con su rol de darle la seguridad en su momento. También se ve la influencia de terceros que actuaron durante el golpe de Estado, y también está pidiendo sanción a los responsables. Han dicho claramente 38 personas perdieron la vida, hubo graves violaciones a los derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales. Todo esto ocurrió desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2019. Hoy ha sido claro este grupo de expertos independientes. Ha dicho claramente que se han encontrado graves violaciones a los derechos humanos. Aquí hay mucha responsabilidad por parte de la policía, de los militares que no supieron dar la seguridad al pueblo, y por parte también de terceros, así como el caso de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. También han dicho claramente que hubo ejecuciones extrajudiciales. O sea que aquí la verdad que hubo masacre, y es por ello que se tiene que investigar y dar con los responsables. Hoy este informe, la verdad que es un informe muy bien detallado, que dice claramente con nombres propios quiénes son los responsables durante estas masacres del 2019. Vamos a escuchar pasajes de la exposición de este informe presentado el día de hoy. Ciudadanos y ciudadanas de Bolivia, estamos aquí para presentar el resultado de la tarea que nos encomendara el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al crear el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Bolivia para investigar los graves hechos de violencia y de violación a los derechos humanos que ocurrieron entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Por razón de la pandemia, recién pudimos llegar al país e iniciar la tarea el 23 de noviembre de 2020. A partir de entonces visitamos Cochabamba, El Chapare, El Alto, Montero, Oruro, Yapacaní, Betanzos, Sucre, Potosí y Santa Cruz de la Sierra para oír atentamente a las víctimas, a los familiares de los fallecidos y encarcelados, y para reunirnos y dialogar con asociaciones y organizaciones no gubernamentales, funcionarios y exfuncionarios, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, líderes políticos y sociales, entre otros. También obtuvimos e incorporamos a nuestro análisis contribuciones especializadas y observaciones de dictámenes médicos forenses y de pericias balísticas. Examinamos materiales de archivo y expedientes que nos proporcionaron distintos ministerios, el Ministerio Público y el órgano judicial, y archivos multimedia de circulación libre. Un equipo técnico de 5 profesionales latinoamericanos especializados en derechos humanos apoyó nuestro trabajo y permaneció en Bolivia por 8 meses. Ahora es el momento de volver a agradecer a cada una de las personas e instituciones que compartieron con nosotros sus relatos y documentos para hacer posible esta investigación. También a las fundaciones y gobiernos que brindaron recursos para financiar la tarea del GIEI. El informe, que en pocos minutos podrá leerse en el sitio web gieibolivia.org, está organizado en 8 capítulos y se inicia con la descripción del contexto en que se desarrolló la crisis y la investigación de lo ocurrido.
Analizamos no solo los graves eventos que ocasionaron el mayor número de víctimas y alcanzaron mayor difusión e impacto, sino que procuramos incluir todos los hechos de violencia y de vulneración de derechos ocurridos en el marco del conflicto político de entonces. Le sigue una sección donde se detallan cuáles derechos fueron vulnerados y se proponen planes de investigación para los delitos identificados que requieren llevarse a cabo cuanto antes para superar la percepción de impunidad. El GIEI también abordó situaciones estructurales que consideramos determinantes para proteger los derechos humanos y cuidar la estabilidad democrática, porque están en la base de la violencia social y política que ocurrió y que motiva este informe. Luego se proponen las líneas centrales para un plan de reparación a todas las víctimas en concordancia con el derecho que les asiste y con las normas internacionales de derechos humanos. El GIEI no ingresó en dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral constituyeron fraude o golpe de Estado, ni tampoco consideró las denuncias recientes referidas a participación de otros estados en la provisión de armas que se habrían usado para la represión del conflicto, por considerar que estos tres asuntos no son parte del mandato que recibimos. El informe termina con un conjunto de conclusiones y recomendaciones que de manera resumida presentaré a continuación. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas. Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados. El GIEI no duda, sin embargo, en calificar a los hechos de Sacaba y Sencata como masacres. Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de víctima. No se vivir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar antes la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política, mientras que las que se identifican con el adversario lo son menos o no requieren atención. Las manifestaciones de protesta y las acciones directas de bloqueos en los caminos y las ciudades de Bolivia, que escalaron y estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas, no ocurrieron de modo inesperado. Fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y de las instituciones que deben vigilar su cumplimiento. Estos comportamientos menoscabaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia.
En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana. Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y en momentos trascendentes de la vida de Bolivia pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales más importantes. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, deben ser reconocidas y los responsables sancionados. Las transformaciones operadas en Bolivia en busca de una sociedad más diversa e inclusiva no estuvieron acompañadas por la recreación o la reforma de dos de las instituciones que son claves para el funcionamiento de la democracia. La Administración de Justicia y las fuerzas de seguridad, ambas directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos, quedaron rezagadas en el proceso de cambio. Los ciudadanos no confían en ellas, las perciben hostiles, lejanas a sus realidades e intereses y reproductoras de discriminación. Cuando las violaciones de derechos no son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades, se instala la impunidad. Por su condición destructiva, la impunidad niega y se contrapone a las ansias de verdad y de justicia de quienes fueron vulnerados en su dignidad, propicia la reiteración de los crímenes y afecta la legitimidad del Estado de Derecho. Los procesos de investigación no pueden significar una nueva victimización para quienes ya sufrieron graves alteraciones en sus planes de vida o en la vida de sus familias que aún están en duelo por los ausentes. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes observó la existencia de serias deficiencias en el Estado boliviano para garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en la capacidad de esas instituciones para garantizar debida diligencia y debido proceso en sus actuaciones. Una de las características de la sociedad boliviana es su dinamismo, que se expresa en asambleas, cabildos y movilizaciones constantes en las calles por el acceso a derechos sectoriales y gremiales. En la base de esos movimientos sociales que procuran incidir en el aparato del Estado, hay demandas más amplias por igualdad económica y geográfica, por ampliación de participación política y por el reconocimiento de identidades. Es necesario que la energía y laboriosidad de esos movimientos se expresen en un campo de diálogo democrático, aún por construir, que combine los mecanismos de la democracia representativa con la participación directa en una deliberación pública pacífica. Trabajar por la convivencia entre personas distintas que deciden vivir y relacionarse en una democracia intercultural evitaría la confrontación violenta. Pero nada de lo anterior puede llevarse adelante sin una firme voluntad política, desde el más alto nivel, explícita y compartida entre las autoridades del Estado plurinacional, para fortalecer la independencia de las instituciones públicas que deben afirmar su autonomía y un funcionamiento transparente. Esto requiere de medidas urgentes, pero sobre todo de políticas permanentes diseñadas en diálogo plural con otros líderes sociales y políticos. A partir de estas conclusiones, el GIEI ha formulado más de 30 recomendaciones en las que respetuosamente señalamos los cambios que debieran realizarse para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos. Tal como se enuncia en las conclusiones, hay dos institucionalidades claves cuando se trata de promover y proteger derechos humanos: la justicia y la seguridad.
Por eso, una buena parte de las recomendaciones se dirigen al órgano judicial y al Ministerio Público, a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y a la institucionalidad propia de la democracia que debe ser fortalecida. Otro grupo de recomendaciones que ponen el eje en la igualdad precisan, para ser efectivas, del involucramiento de otros actores de la sociedad boliviana, porque se refieren a temas que atraviesan la cultura, la educación, los medios de comunicación y el desempeño de instituciones públicas y de la sociedad civil en sus formas múltiples de organización. Entre las recomendaciones dirigidas al Estado, decimos que el Estado debe garantizar el derecho de todas las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación, sin hacer distinciones indebidas entre ellas y bajo el principio de universalidad. Esto involucra, por un lado, medidas de reconocimiento público de la dignidad de las víctimas y de la responsabilidad estatal en la vulneración de derechos, así también como el acompañamiento en medidas de conmemoración y de preservación de la memoria que las víctimas adopten sin imponer versiones únicas sobre los hechos. La aplicación de justicia ágil y con respeto al debido proceso es imprescindible. Por eso, la investigación por parte del Ministerio Público debe considerar los planes de investigación que se sugieren en el informe y evaluar la posible asociación de casos para desarrollar una estrategia eficaz y ágil en los trabajos, contemplando todos los niveles de responsabilidad, inclusive la autoría mediata. La iniciativa y la carga probatoria no puede recaer en las víctimas, en sus familiares o en sus representantes. En el trabajo de investigación se debe otorgar prioridad a los casos de violencia sexual y de género que detallamos en el informe y garantizar que los operadores de justicia cuenten con conocimiento especializado. Hay dos cuestiones importantes que mencionamos, que es garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos que se identifican en el informe o en otros casos similares, y adecuar a la vez los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo conforme a los principios de legalidad y a los estándares internacionales, además de revisar la práctica frecuente de promover y confirmar imputaciones con relación a estos tipos penales. Hemos indicado otros procedimientos y tipos penales a los que habría que prestar particular atención, pero en razón del tiempo quiero destacar que el GIEI recomienda que se garantice la independencia del Poder Judicial a través de cambios en los sistemas de designación y estabilidad profesional de jueces, juezas y fiscales que deben ser seleccionados mediante convocatorias públicas, procesos transparentes y criterios objetivos de mérito por fuera de simpatías partidarias. Esto también incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o por iniciarse. El GIEI quiere resaltar también que debe acotarse el uso habitual y casi preestablecido de la prisión preventiva y que los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema carcelario deben ser atendidos con la mayor urgencia para eliminar las prácticas abusivas que caracterizan a todo el circuito penitenciario. La policía y las Fuerzas Armadas son dos instituciones que deben estar subordinadas al poder civil y sometidas a controles internos y externos con reglas de transparencia y rendición de cuentas.
un mecanismo independiente dentro de la estructura del Estado debiera ser creado para monitorear el uso de la fuerza y la actuación de las instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones y protestas sociales, tal como lo explicamos en el capítulo 7 del informe. Los hechos que hemos investigado muestran que es necesario adoptar protocolos y normas precisas que regulen la actuación de las fuerzas en las protestas sociales para asegurar el ejercicio amplio, libre y pacífico de los derechos asociados a la protesta social y para establecer la proporcionalidad estricta en el uso de la fuerza como principio fundamental de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. En el marco de protestas debe priorizarse la negociación entre autoridades civiles y líderes sociales, sobre todo cuando éstas generan obstrucciones o bloqueos que perturban el libre tránsito y el ejercicio de otros derechos humanos individuales, sociales y económicos. En este resumen ciertamente incompleto de recomendaciones que abarcan varias páginas de nuestro informe, queremos destacar dos aspectos referidos a la salud. Por un lado, la necesidad de garantizar el acceso amplio a la prestación de los servicios de salud, ya que los relatos de las víctimas que oímos incluyen eventos de maltrato verbal y estigmatización hacia quienes necesitaron ser atendidos en centros hospitalarios. Por otro, una tarea de concientización imprescindible hacia toda la población sobre el respeto y la protección debida a las ambulancias, los vehículos médicos y el personal que presta asistencia en medio de los conflictos como principio humanitario elemental que no puede transgredirse. El informe se refiere también a los ataques a los periodistas y a las instalaciones de medios de comunicación en medio del conflicto, y se formulan recomendaciones para garantizar el ejercicio libre y seguro de la actividad periodística como uno de los pilares de la convivencia democrática y la libertad. Para terminar, resulta indispensable que la institucionalidad del órgano electoral sea revisada para garantizar su efectiva autonomía administrativa y funcional. En relación a las sugerencias que se dirigen al Estado, pero a toda la sociedad boliviana, nuestra primera recomendación consiste en realizar una cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación como un momento destacado que permita promover espacios de consenso y de diálogo para trabajar un sentido de destino común en la diversidad. El orden patriarcal debe desnaturalizarse porque este implica no solo la jerarquía establecida entre hombres y mujeres, sino también entre indígenas y no indígenas. Los líderes políticos y sociales deben abstenerse de utilizar la problemática del racismo, las opciones religiosas y de género para generar discursos de odio, estigmatización o violencia. Más bien es a ellos a quienes se les reclama por su liderazgo la contribución responsable en el diseño de políticas ambiciosas contra el racismo y a favor de la inclusión en base a consensos trabajados y asumidos por todos los sectores. Se recomienda la creación de sistemas de alerta temprana para prevenir, atender y resolver conflictos que involucren al Estado y a diferentes actores de la sociedad civil. Pero de modo simultáneo es preciso trabajar para fortalecer y empoderar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan potenciar su papel de generadoras de cambios sociales y dialoguen e interpelen a la sociedad y al Estado al mismo tiempo. La sociedad civil es eficaz solo cuando mantiene su independencia y autonomía del poder político y de poderes sectoriales. En el mismo nivel corresponde favorecer la democratización del espacio público mediático, fomentando de modo equitativo que todas las voces sean escuchadas. Es posible que se considere que estas recomendaciones tienen el riesgo de diluirse
o que entrañan un grado importante de dificultad para ser cumplidas. Por eso proponemos que el Estado genere un mecanismo de monitoreo y seguimiento para acompañar y controlar las medidas que deben adoptarse, que podría integrarse con representantes de áreas estratégicas de la gestión de gobierno y representantes de la sociedad civil directamente vinculadas a los temas. Se sugiere también considerar el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contribuir al seguimiento en la implementación de los cambios que se señalan en las recomendaciones. Algunas miradas sobre Bolivia expresan que tratándose de una sociedad compleja y abigarrada, cada cierto tiempo la acumulación de tensiones por asimetrías y desigualdades múltiples desemboca en explosiones de violencia. Durante el trabajo de estos meses nos hemos esforzado por llamar por su nombre a los hechos que hemos estudiado. Describir lo sucedido con claridad tiene el propósito de mostrar, como en un espejo en el que podamos mirarnos, el daño provocado, para no banalizar comportamientos que fueron particularmente crueles y agraviantes entre personas. El uso de medios violentos para expresar desacuerdos y antagonismos entre grupos no puede aparecer como natural. Tampoco la apelación al agravio que se transforma en violencia en medio de protestas legítimas o reclamos. Hay temas como el racismo, la violencia sexual y de género, la libertad de expresión y la protesta que necesitan pasar a ocupar un lugar central en la conversación para no correr el riesgo de perder crecientemente la sensibilidad que permite identificar y rechazar lo que es hostil, lo que discrimina, lo que segrega, ataca, desprecia, lastima o destruye la dignidad de las personas. Cuando concluimos que nada de lo anterior puede ser llevado adelante si no existe una voluntad política explícita en el más alto nivel del gobierno, estamos reconociendo la dificultad de provocar cambios en conductas que aparecen como firmemente instaladas, pero proponemos entonces salir de allí, moverse de ese sentido común establecido en la sociedad boliviana y en otros países de la región. Es ese sentido común prevalente el que indica que los actores sociales y políticos enfrentados son enemigos que deben ser eliminados y no adversarios que están obligados a encontrar, por responsabilidad personal y pública, un horizonte de destino común, si es que quieren avanzar en un camino de desarrollo y de paz para vencer la desigualdad. Esperamos que lo relatado en el informe sobre lo ocurrido en los últimos 4 meses del año 2019 no sea visto como la fotografía de un tiempo violento pero breve que ya pasó, sino como el nuevo umbral, ahora más elevado y exigente, de lo intolerable. Los discursos y las relaciones sociales y políticas, aún siendo discordantes y ríspidas, no pueden traspasar los límites que dañan la institucionalidad democrática e impiden la convivencia pacífica entre ciudadanos y ciudadanas de Bolivia. Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en nombre de mis queridos colegas Juan Méndez, Julian Berger, Marlon Weicher, Magdalena Correa y de nuestro secretario ejecutivo Jaime Vidal, reciba usted el informe del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia. Queremos agradecer a su gobierno y a todo el pueblo de Bolivia por permitirnos ser parte de este esfuerzo de búsqueda de la verdad. Sepan que cuentan con nuestra solidaridad y acompañamiento en esta tarea.
La experta del GIEI, Patricia Tapatá, hará entrega oficial del informe al presidente Luis Arce Catacora. Seguidamente, invitamos a la hermana Gregoria Siles Villarruel, representante de las víctimas de Sacaba, a hacer uso de la palabra. Ya, en primer lugar, voy a saludar al hermano presidente Arce, sus ministros, diputados, prensa internacionales, muy buenos días. Yo me llamo Gregoria Siles Villarruel. Nosotros hemos salido en marcha pacífica porque le han dado golpe de Estado. Mi hijo, yo y mi esposo. Y a mí en 15 de noviembre, a mí me han pegado los policías, me han maltratado, me han fracturado mi mano, me han pateado, de todo me han tratado. Y a mi hijo Omar Calle han matado con bala de la espalda, le han dado directo al corazón, le han matado. A mi hijo tenía un hijito. Ahora para nosotros es muy doloroso. Yo, esta familia, ¿cómo será? Hemos vivido 1 año y 9 meses, no hay felicidad para nosotros. Ahora nosotros queremos justicia. No queremos que quede así impune, queremos justicia, por eso hemos venido de Sacaba, Huayllani. Y esto no es venganza, nosotros queremos justicia, tiene que haber justicia, hermano presidente, hermanos ministros, hermanos diputados, que haya justicia y que no haya uno más golpe de Estado. Ya no queremos ese sufrimiento, ese maltratadores, ya no queremos esta familia. Nosotros como hemos sufrido lo que hemos perdido nuestros seres queridos hijos, llorando todo el año hemos pasado. Ahora, a nombre de Sencata y Sacaba, queremos justicia. ¿Qué queremos, hermanos? Justicia, 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 justicia. Ya, gracias. La presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Sencata, Gloria Quisbert-Ticona, hará uso de la palabra. Muy buenos días. Mi nombre es Gloria Quisbert-Ticona, presidenta de los familiares fallecidos, hermana de Antonio Ronald Quisbert-Ticona, quien fue víctima en la masacre de Sencata en la ciudad del Alto el 19 de noviembre del 2019.
Así también hago el acompañamiento a mis compañeros de la zona sur, que también, como estos familiares, perdieron sus seres queridos el 11 de noviembre del 2019. Como familiares y hermanos, en primera instancia saludo a las primeras autoridades del país, a nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, a nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca Céspedes, a nuestro presidente de Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y a nuestro presidente de Cámara de Diputados, Freddy Mamani, y a nuestros senadores y diputados del presente. También a la ministra y a los ministros del Estado, un saludo cordial, y también a los embajadoras que en este momento están presentes, y a todas las autoridades del Estado. Un saludo cordial a los investigadores internacionales del grupo de expertos de la GIEI, a los familiares víctimas y sobrevivientes de las masacres ocurridas el 2019 y a los medios de comunicación presentes. En la ciudad del Alto, una ciudad joven, donde vive con muchos distritos, acompañado de gente de provincias aledañas, gente indígena, que en ese momento, este distrito 8, que tiene en su mayoría, que es amplio, ha sufrido vulneración a sus derechos, tanto con estas palabras, que los salteños son maleantes, sediciosos, narcotraficantes y terroristas, quienes los que han muerto en ese momento eran borrachos, quienes querían voltear la planta de Sencata. Con eso nos han visto y nos ven hasta el momento, pero no es así, hermanos. Estos jóvenes, como mi hermano, jóvenes que han visto, que les han truncado el camino, eran jóvenes estudiantes, trabajadores, hijos, hermanos y en algunos casos padres que hoy en día, que en ese momento esos padres han dejado 2 mujeres en estado de gestación, uno de 5 meses y 8 de 8 meses, el cual ha quedado niños en orfandad, menores de edad, sin derecho a tener la vida que se merecen. Así fue el año tras sufrir la masacre efectuada por los uniformados contra la población desarmada, con falsas acusaciones que querían voltear la planta de Sencata. El 19 de noviembre, un día de dolor y mucho llanto para estas familias y sangre en la iglesia de Sencata. Muchos de los familiares fallecidos nos han llamado por el celular, en redes sociales, que nuestros familiares están muertos, están en los hospitales. La iglesia de Sencata estuvo rodeado de militares, los cuerpos envueltos en frazadas, tapados con la bandera boliviana y con nuestras huipalas. Entramos en estado de shock toda la noche, velando a nuestros seres queridos, sin tener derecho a la vida. El 20 de noviembre querían llevarse los cuerpos de la iglesia de Sencata. La gente alteña no lo permitió, ni nosotros como familiares, porque querían llevárselo para hacer desaparecer. Ese 20 de noviembre, nosotros como familiares de los fallecidos vimos esa autopsia. Hasta hoy no recuerdo cómo estas familias veían cómo les cortaban con serrucho la cabeza, les abrían el cuerpo. Y vivimos con ese trauma todo y hasta el momento del 2021. El 21 de noviembre
toda la ciudad del Alto, hermanos que también llegaban de provincias, nos acompañaron con una marcha pidiendo justicia con los ataúdes. Y en los ataúdes sí estaban los cuerpos dentro. En ese momento llegamos aquí a la ciudad de La Paz, donde pidiendo justicia queríamos dar el último adiós, pero no nos dieron ingreso y nos gasificaron. Yo no quise soltar el ataúd de mi hermano, pero fui vulnerado también mis derechos en ese momento, donde compañeros policías de Lutó me golpearon con sus escudos hasta dejarme inconsciente, gasificada, y me interné en el hospital de La Paz. Muchas de las familias dolientes que también estaban acompañando el ataúd fueron también gasificados desde el 21 de noviembre. Y así fue el entierro de todos los compañeros que también se enterraron en provincias y en el cementerio general. Fue un momento de mucho dolor que hasta el momento nosotros ya no podemos tener ese descanso de paz, ni para nuestros seres queridos que están en el cielo, ni como familias que hemos perdido un ser querido. Así como yo, docenas de familias sufrieron la pérdida de sus seres queridos, producto de la represión estatal del gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez, y más este señor Arturo Murillo, que en ese momento no les ha temblado el corazón al firmar este decreto 4078 el 14 de noviembre. Ahora agradecemos que el Grupo Internacional de Investigadores Expertos haya trabajado en el país por el esclarecimiento de los sucesos que han dejado luto en nuestras familias y dolor. Este estudio marcará el camino de nuestra lucha por encontrar la verdadera justicia para todas las víctimas y la reparación del daño que nos han causado. Ni olvido ni perdón, justicia para los fallecidos de Sencata, justicia para los fallecidos de Sacaba y para las víctimas del 2019. Justicia, hermanos.